segunda mitad del embarazo, donde vamos a abarcar el desprendimiento de placenta, la placenta previa y la ruptura uterina. Para empezar, tenemos un caso clínico, como si nosotros fuéramos adscritos al servicio de ginecología y llega un internito con un caso clínico, que es este que estamos viendo. Es una interconsulta proveniente del servicio de urgencias, donde es un paciente femenino de 36 años que acude al hospital principalmente porque presenta hemorragia de origen vaginal de color rojo oscuro y está acompañada del dolor en hipogastrio. Actualmente está cursando con un embarazo en la semana 30 de gestación. Dentro de sus antecedentes tenemos menarca a los 14 años, inicio de vida sexual activa a los 16 años, con 3 parejas sexuales. Como menciona, gesta 4, anteriormente con 3 partos, 0 cesáreas y 0 abortos. Se solicita valoración por el servicio de ginecología y obstetricia. Cuando veamos este símbolo de la pregunta, es cuando vamos a abordar más acerca del caso clínico. De primera intención, ¿qué es lo que les llama la atención de este caso clínico? ¿Qué es lo que está para resaltar más en este caso? La hemorragia vaginal de color rojo oscuro, Ok. más el dolor en el hipogastrio y ¿cuál sería otra? La semana de la gestación. Ajá, Exacto, El antecedente también de 4 embarazos. Bueno, exacto. previos. Ok, como mencionaron, la hemorragia vaginal de color rojo oscuro, el color tiene cierta forma para diferenciarse con el diagnóstico diferencial en este caso, ahora vamos a verlo. El dolor en hipogastrio también, la semana también que pues ya como tal entra en la segunda mitad del embarazo, y la multiparidad en este caso. Ok, eso es lo principal que nos llama la atención, está muy bien, vamos a seguir. Empezamos con el desprendimiento prematuro de la placenta. Lo podemos encontrar en las bibliografías como DPPNI, que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Está definida como la separación de la placenta, puede ser parcial o completa a través de un sitio de implantación normal, obviamente antes del nacimiento del producto. Principalmente, complica de 2 a 10 por cada 1000 nacimientos, y de estos 2/3 se clasifican severos. ¿Cómo los vamos a clasificar severos? Dependiendo de la sintomatología, en este caso la morbimortalidad que cause al binomio materno-fetal. 61% ocurren en los embarazos a término, 25% de 32 a 36 semanas y 14% en menos de 32 semanas. En este caso, en el caso clínico, tenemos que está dentro de este rango, en las 32 semanas. Nada más como un comentario extra, recordemos las formas de inserción placentaria, que una inserción normal en la que está adherida al endometrio como tal, con una decidua correctamente insertada. Tenemos también la placenta acreta, perdón, en el cual la invasión es de manera superficial. La placenta increta, que es una invasión profunda hacia el miometrio. Y la placenta percreta, que es a través de la sedosa del útero, o sea, sale como tal del útero y llega hasta insertarse a estructuras adyacentes, principalmente a las del tracto, a las de vía urinaria, principalmente hacia la vejiga. O hasta el intestino también. Nada más que no, generalmente así el acretismo no tiene mucho que ver con la placenta previa, digo, con el desprendimiento de placenta. Ujú. Sí, nada más era como un recordatorio, porque sí está bueno, como valoración en el caso de placenta Pero previa. más de placenta previa. Ajá. Sí. Ok, dentro de los factores de riesgo, los podemos dividir como sociodemográficos o como condiciones médicas que la paciente tenga como tal. Dentro de los factores sociodemográficos tenemos los traumatismos debido a la cinética en el movimiento del útero, el uso de drogas. A ver, ¿qué drogas? Que no, tú no contestes, Raúl, alguien más.
Cocaína, porque ejerce efecto vasoconstrictor, entonces, y, bueno, como principal etiología son como factores hipertensivos y derivados también de Ujú. vasoconstricción, entonces ese podría ser una. Ah, ok. Sí, en Sí, específico les pueden poner un caso clínico de alguien que consume cocaína. Ajá. sí, por ahí va esto. Bueno, ok. Principalmente, como ya lo mencioné, el uso de la cocaína, eh, polidramios, o sea, modificaciones en el líquido amniótico, una edad materna avanzada y también el tabaquismo durante el embarazo o incluso antes también. Dentro de las condiciones médicas de la paciente podemos sospechar, bueno, más bien podemos buscar la hipertensión arterial, preeclampsia o hipertensión generada durante el embarazo, ruptura de membranas. La ruptura de membranas también recordemos que nos puede llevar a la corioamnionitis, que es la infección como tal de las membranas y de colonización bacteriana, y como tal antecedentes de enfermedades placentarias, en este caso isquémicas. En este caso, ya tiene su caso clínico. ¿Qué preguntarían o qué le preguntarían más bien al interno? Que pues ustedes son los adscritos y realmente no quieren hacer la consulta a menos que no sea algo de gravedad. ¿Qué le van a preguntar o qué sospecharían en esta madre? O sea, pero ¿qué le preguntan? Así, en general, o sea, saber qué factores de riesgo tiene Pues para que tenga desprendimiento. antecedentes de hipertensión, ¿no? Principalmente, porque pues es la Ujú. primera causa. Si ha tenido múltiples hijos y también qué edad tiene, ¿no? La paciente, porque mayor a Así es. 35, pues aumenta los factores de riesgo. Obviamente las toxicomanías, ¿no? O sea, como habían dicho, si tiene tabaquismo positivo, cuántos años, si dependiendo también Y de si dónde fumó viva, en pues el a veces los... embarazo, porque ¿Mande? muchas sí dejan de fumar, pero otras siguen fumando. Ujú. Ok, Sí, sí, en es- igual el antecedente sociodemográfico pues implica que si a menores estatus socioeconómico, todo eso, pues son mayor, eh, pues la probabilidad de que usen drogas, ¿no? Como habían comentado, y el alcohol también. Así es, en este caso se trata de una madre de una edad un poco avanzada, como les había mencionado, de 35 años. Como tal, ya es el primer factor de riesgo como tal en la paciente. En este caso se habla de una paciente que dentro de sus toxicomanías estuvo el consumo de cocaína al inicio del embarazo. Por otro lado, dentro de las condiciones, bueno, esto de las condiciones sociodemográficas. Por otro lado, en las condiciones médicas, es una paciente que como tal tiene infecciones del tracto genitourinario recurrentes y dentro de su antecedente en el tercer embarazo tuvo una ruptura prematura de membranas. Son los antecedentes que se manejan en este caso clínico, en este caso clínico con la paciente, los de mayor importancia. De hecho, no Y sé si viste en el principio, no me acuerdo si decía abortos, ¿sí decía abortos? O Sí, sea, pero no, paciente, no tiene abortos. ¿no? No, Ah, no, ok. no tiene abortos. Sí, ah, porque ves que si lastimas el útero, pues a veces pueden hacer cicatrices y Sí, exacto. todo eso, ¿no? Sí, pero exacto. las Pero no. cicatrices, acuérdense que se asocian más a placenta previa. Y aquí Justo. otra que no está en esta paciente es, por ejemplo, cuando inducimos el trabajo de parto. En lo que les mandé de misoprostol, viene inducción de trabajo de parto con misoprostol. Usamos prostaglandinas. Entonces, si, no, si de repente vemos que la paciente tiene 6, 7 contracciones, ya está llegando a una etapa que se llama taquicistolia. Entonces empieza el útero a contraerse rápido, 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 a tener muchas contracciones y también puede provocarlo. Entonces también nosotros, o incluso oxitocina, ¿no? Si se la ponemos así rápido, podemos provocar un desprendimiento de placenta iatrogénico. Ajá. O hay Ok. veces que solitas llegan y también traen así muchas contracciones y sabemos que eso da riesgo.
Las pacientes aquí, no, bueno, o sea, por ejemplo, esta no es de término, pero si fuera de término, hay veces que llegan con muchísimas contracciones, dicen, es que mi abuelita me dio un té. Entonces les dicen, ya es de término, para que ya empieces, tómate un té de De ruda. ruda, canela y chocolate. No sé, o sea, es lo que me ha tocado a mí ver con las pacientes, ¿no? Pero como no es una dosis controlada, empiezan con muchas contracciones. Ujú. Ok. Bueno, ok, seguimos. Bueno, dentro del uso de drogas, como ya dijo Jorge, el uso de la cocaína, como ya mencionó, provoca la vasoconstricción de las arterias espirales. Debido a una malformación de estas arterias, podemos llevar a una isquemia eh, y fallos en la integridad en la vasculatura de esta placenta. Bueno, creo que leímos el mismo artículo de Up to Date en el que menciona que alrededor del 10% de las mujeres que han consumido cocaína en algún momento y llegan a embarazarse pueden eh, presentar desprendimiento de placenta. Nada más como complementando lo que había comentado Jorge. Bueno, dentro de la fisiopatología de esto, eh, bueno, el desprendimiento va a ocurrir por la ruptura de los vasos maternos en la decidua. La ruptura puede ser de origen arterial o venoso. Bueno, la principal causa o la causa inmediata de esto va a ser la ruptura, debido a los factores de riesgo, el tabaquismo, la hipertensión, también dentro de esto los accidentes automovilísticos, en el cual la cinética del movimiento las fuerzas de aceleración y desaceleración del útero hacen que esta placenta también genere estas fuerzas excesivamente violentas como tal, las cuales propician también una separación de la inserción de la placenta, también provocando la ruptura de los vasos. Bueno, recordemos como tal que la ruptura de los vasos puede ser arterial o venoso. De aquí va a depender algunas cosas. La ruptura de los vasos arteriales generan una hemorragia principalmente en la parte central de la placenta, la cual va a ir distribuyéndose hacia la periferia. Esta es como tal, la que evoluciona con mayor rapidez y es de mayor riesgo como tal para el binomio materno-fetal. En el caso de que sea una hemorragia de carácter venoso, son más autolimitadas y se generan como tal en la periferia de la placenta, pero esas como tal solo son para un manejo más conservador, en el cual solo se da de observación, y estas, como les mencioné, son autolimitadas. Dentro de las hemorragias arteriales, se ha demostrado que se secreta trombina. La trombina puede secretarse de dos maneras. Que la decidua como tal sangrante expresa como tal factor tisular. Este factor tisular como tal es la tromboplastina, que una vez que se activa se forma la trombina. Y por otro lado es que la decidua que está hipóxica debido a la ruptura de los vasos, eh, generalmente produzca factor de crecimiento vascular endotelial. A su vez, este factor de crecimiento va a expresar igual trombina. Una vez que de estas dos maneras se expresó la trombina, se van a también expresar al mismo tiempo metaloproteinasas. Esas metaloproteinasas expresan a su vez citocinas proinflamatorias, principalmente la interleucina 8. Y estas van a generar como tal el trabajo de parto y hacen que se produzca una ruptura de membranas. A su vez causan hipertonía uterina y las contracciones. Se degrada la matriz extracelular y puede generar hasta necrosis como tal mayoritaria en los vasos de la decidua. A ver, Brandon, ¿qué es hipertonía? Eh, pues que aumenta el tono basal del miometrio, ¿no? Creo que no se escucha, ¿verdad? No me entiendo. Bueno, ¿Sí te escuchas? Sí, sí te sí me... escucho. Ok.
¿Sí me escucha, doctora? Es que creo que no sé si escuché que no me entendió ¿Lo algo así. escuchan ustedes? Sí, doctora, sí se escucha bien. Sí, doctora. ¿Y qué dice? Mande, mande. No sé por qué no lo escucho yo, pero ¿qué dijo? Brandon. Hola, hola. Ya, ¿Sí me escuchan Es que dice la ya, doctora que ya no te se escucho. escuchó. Ah, ok. Este, le digo, doctora, que según yo se refiere la hipertonía uterina cuando el tono basal del miometrio está aumentado. Ajá, o sea, hay muchas contracciones. Ajá, que es lo que les Ah, explicaba. Y vemos el útero así duro porque realmente no para en las contracciones. ¿Sí? es que yo según tenía que el tono basal del útero, bueno, más bien de las contracciones, es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Y ya si está por encima de eso, se considera como hipertonía uterina. Ajá. Te digo que no paran, entonces por eso está tan, o sea, te digo que se pone duro literal porque Ajá, no cesan las contracciones. ok, Ujú. vale. Sí, gracias. Doctora, hablar de hipertonía es hablar, de policistoria. Actualmente se llama taquicistolia, pero haz de cuenta que sí. O sea, si le pones tú el cardiotaco- cardiotocógrafo, va a estar así con muchas contracciones. Pero sí, es lo mismo, Ok. pero Es que mucho más aumentada. taquicistolia lo tenía entendido que eran, este, las contracciones, o sea, en un intervalo de 10 minutos deberían de ser mayor de 5 para hablar de taquicistolia. No Ajá, sé si esté bien. exactamente. Ok. Les voy a buscar un artículo y se los voy a mandar. Bueno, este es Gracias, doctora. Sí, un diagrama explicado como tal de lo que les acabo de decir. Una disminución del flujo sanguíneo. ya si quieres con- seguimos. Ok, este es un diagrama de lo que les acabo de explicar, donde una intermitencia o disminución del flujo sanguíneo va a causar hipoxia. Esa hipoxia va a causar la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial y expresa el factor tisular, que expresa tromboplastina y que se activa trombina. Esta pues genera las metaloproteinasas que generan la inflamación y esta como tal es un círculo vicioso en el cual también se sigue expresando el factor tisular. Y todo esto en conjunto va a provocar la hipertonía uterina, provocando bueno, se provoca el desprendimiento y se provoca la hipertonía uterina. Nada más como complementando lo que les acabo de comentar. ¿Qué La creen que no presentación, escucho ahora? ¿Me escuchan a mí? sí, doctora, sí se Sí, escucha. doctora. A usted sí. No sé por qué no escucho a Raúl. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Ah, sí ya te te Sí, escucho. escuchamos. nosotros. Ya También. te escucho. No sé si gusta salirse y entrar de nuevo, doctora. Es que de repente sí, como que ahorita que dejó de hablar Brandon ya o sea, no te escuché, pero ahora ya te escucho. ¿Sí? Creo que vuelve a pasar, ya me salgo, ¿vale? ¿Regreso a esta? Bueno, no, no, porque ya Ok, le explicaste. sí. Ujú. Ok, la presentación clínica es principalmente un sangrado transvaginal, las contracciones uterinas y el dolor abdominal. El sangrado transvaginal es una sangre de color rojo oscuro, como tal ya estaba mencionado en el caso clínico. Las contracciones uterinas van a ser altas en frecuencia y de poca amplitud, como mencionaba la doctora. El útero va a estar constantemente en contracción y obviamente el registro de, de la frecuencia cardíaca fetal se va a encontrar patológico. Bueno, en el caso que el desprendimiento sea severo. Y el dolor abdominal puede ser de carácter medio a moderado. Y cuando también la paciente se presenta con un dolor en la espalda baja, está relacionado que la placenta está insertada en la parte posterior del útero, como tal una irradiación del dolor. En el caso del sangrado transvaginal, es de poca
especificidad como tal la cuantificación del sangrado a través del, pues a través de como tal las toallas femeninas o de las compresas, ya que puede haber una colección retroplacentaria y esa es la que realmente es de importancia clínica para valorar a la estabilidad hemodinámica de la paciente. Como tal, podemos dividirlo de 0 a 3 grados, en el cual el sangrado puede ir desde nulo hasta muy intenso. El tono uterino puede estar normal, en el caso que sea un desprendimiento muy leve, y en el caso de un grado 2, grado 3 de mayor dificultad, puede haber una, como dijo la doctora, una taquis, ¿cómo? Taquisistolia. Sí. Ok. Datos de choque, solo puede haber cuando el sangrado es demasiado y la colección del hematoma sea mayor, puede llegar al choque. La pérdida del bienestar fetal aumenta con los grados de desprendimiento de la placenta. Aquí la coagulación es importante, ya que como tal, la trombina es como tal un predictor de que se genere coagulación intravascular en el caso de la madre, ya que como tal la trombina entra hacia la circulación sanguínea de manera activa, la cual provoca, los factores homeostáticos van a estar superados como tal por esta activación y puede generar la coagulación intravascular. En el aspecto del útero puede estar, son zonas como tal de hematomas hasta un útero de Cuvier. El útero de Cuvier es cuando se presenta infiltrado sanguíneo dentro del miometrio. Es como tal de las formas, más bien es de las formas más avanzadas del sangrado dentro bueno, el sangrado que se presenta. Yo tenía Como tal, entendido que ese útero era el infiltrado, pero a peritoneo, a cadera peritoneo. No sé si se hace. Am, es No, que yo hagan de también. cuenta que es un sangrado. O sea, ustedes tienen a la paciente, ¿no? Depende de dónde esté el hematoma. Por ejemplo, si el hematoma a veces es como literal retroplacentario, hay veces que puede haber una gran cantidad de sangrado y nosotros no nos damos cuenta. Y cuando es como un poquito más lateral, empieza con el sangrado. Ajá. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta o entramos a una cesárea de urgencia porque vemos que está bajando la frecuencia, que sí tiene escaso sangrado, y de repente así, como tal, no alcanza el peritoneo, pero entras al útero y el líquido te sale todo lleno de sangre, porque acuérdense que la placenta está adentro, no está hacia afuera. O sea, está el útero y la placenta se queda en la parte de adentro. ok. Bueno, Gracias. seguimos con la presentación de la paciente. Como tal, le mencionamos los grados y esta es una imagen como representativa. Cuando en un grado 1 el hematoma es menor al 30% de la superficie de la placenta y el hematoma, la colección puede estar menor a 500 mililitros sanguíneos y este no supone algún riesgo materno-fetal. Este se habla de que sean el sangrado proveniente de vasos venosos. Dentro de un grado 2 ya puede ocupar de un 30 a un 50% de la superficie placentaria. El sangrado obviamente aumenta. Aquí se pueden encontrar datos de sufrimiento fetal más, eh, más presentes en el caso de que sea una hemorragia de carácter arterioso. Y el hematoma puede ir de 500 hasta 1000 mililitros. Y el grado 3 que es un desprendimiento placentario ya mayor al 50%, ya hay una pérdida sanguínea de importancia. Y aquí la paciente puede presentarse ya con choque hipovolémico y un sufrimiento fetal ya como tal muy establecido. Y dentro de los datos de alarma que presentan la paciente es el dolor abdominal ya muy grave, que se presente con hipotensión debido al sangrado, y el registro cardiotocógrafo que muestre datos de sufrimiento fetal, o sea, muchas variaciones dentro de la frecuencia
cardíaca fetal. Dentro de los datos de laboratorio, los grados 1 y 2 casi nunca van a estar asociados a cambios en los valores de la hemostasia. Aquí principalmente lo que podemos medir es el fibrinógeno, que este va a estar en relación directa con el sangrado. Cuando se mide el fibrinógeno y está menor a 200 miligramos sobre decilitro, es un factor predictivo del 100% que se genera una hemorragia de carácter severo. Y cuando los niveles están mayores a 400, pero no como tal hacia los niveles basales en el embarazo, están como tal relacionados con un correcto manejo y puerperio de la paciente en el caso de que se lleve, que se lleve a término el embarazo. Y asimismo podemos tener un manejo más conservador con el paciente. Cuando sospechemos de una coagulación intravascular, como tal por el exceso de la trombina, encontramos trombocitopenia. De hecho, hay valores de menor a 20.000 plaquetas. El TPTA y el INR van a estar aumentados en un 1.5% de los valores normales. Como tal, el fibrinógeno disminuido y aumento del dímero D. Recordemos que el dímero D aparece como productos de la degradación de los trombos. Entonces el dímero D pues, va a estar aumentado. En esa tablita, como tal, tenemos los valores de referencia de la coagulación en la madre. Podemos tomarlos a partir del segundo o tercer trimestre porque estamos hablando aquí en mitades del embarazo. Entonces, pues lo que nos importa es el fibrinógeno, que en niveles normales está hasta en 500 y en este caso en 696. Entonces, cuando lo encontremos menor a 200, pues obviamente nos va a hablar de predictores de sangrado. Como tal, para ver la observación, utilizamos los estudios de gabinete, principalmente el ultrasonido. La principal finalidad es la observación del hematoma retroplacentario. En comparación con la placenta, se pueden ver hiper o isoecogénicos. Principalmente se van a ver un poco más eh, hiperecogénicos o isoecogénicos. Cuando tienden a la resolución o que ya son más avanzados, obviamente se ven un poco más oscuros debido a la reabsorción de la sangre. Y en este caso tenemos ciertos criterios para observar o como tal establecer un diagnóstico, que dentro del líquido subcoriónico, que es en este caso, como podemos encontrar líquido. Es esta imagen, cómo se ve como tal todo esta zona hipoecogénica. Es una colección de líquido subcoriónica. Hablamos de un hematoma que ya se encuentra en cierta resolución debido a que se encuentra un poco más hipoecogénico. Eh, bueno, también se sospecha de un aumento del espesor placentario. Se puede aumentar hasta 1 centímetro, si no mal recuerdo. Y tenemos el signo de hielo. El signo de hielo, se me pasó ponerles un video, es cuando mediante la observación podemos ver cómo la placenta se mueve, así como gelatina, por eso se llama hielo. Tenemos a la observación la placenta y tiene cierta movilidad como la gelatina cuando la tenemos hervida y la movemos. Así se ve la placenta. Es un signo pues característico del desprendimiento de placenta. Y en esta imagen es un ultrasonido transvaginal en el cual tenemos bien delimitado un hematoma retroplacentario. Lo vemos como de pues de buen tamaño. Realmente esto es lo que importa a expensas del sangrado transvaginal. La observación de este hematoma es mediante, y obviamente los signos materno-fetales son los que nos van a guiar hacia el manejo de la paciente. Dentro de las complicaciones las podemos dividir en maternas y fetales. Las principales complicaciones de la madre van a estar en comparación con la separación de la placenta.
en el cual podemos presentar la coagulación, hemorragia, y la A cual ver, a su un vez, momento. Aranza, ¿por qué crees que haya coagulación ¿cómo se llama? intravascular diseminada. Intravascular diseminada? ¿Aranza? Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Ajá. ¿Sí Sí, me escucha? sí. Sí, ¿verdad? Dijo que había Pues, aumento de algo, que se producía algo. Hace rato lo comentó. pues productos de la coagulación como la trombina, perdón, sí, trombina. Y el Pues aumento, fibrinógeno. y el fibrinógeno. Ajá. ¿Y qué es la coagulación intravascular diseminada? Pues es pues la formación de coágulos. Pues es Mm, un síndrome, ¿no? Entonces la paciente empieza con formación de coágulos. Mm, sí, bueno, A ver, Berenice. Pues se supone bueno, que... Ah, perdón. no, sí, sí quieres tú. Ya. Sí dijo algo cierto de la formación de coágulos, pero ¿dónde y qué pasa? Mm, pues se supone que, o sea, al momento de que hay una hemorragia tan grande como es en el caso del desprendimiento de placenta, hay una alteración dentro obvio, de los vasos sanguíneos para contener, o bueno, pues sí, para controlar esa hemorragia. Entonces se ocurren alteraciones de coagulación No y te escucho a ti. las áreas del cuerpo empiezan, pues, a desarrollarse coágulos. A ver, si quieres, repítelo y voy a cerrar mi micrófono a ver si funciona. Ok, que cuando ocurre una hemorragia grande, como en el caso del desprendimiento de placenta, pues hay una alteración, digamos, como a nivel sistémica para poder controlar esta hemorragia. Entonces, ocurren las alteraciones que ya mencionaron, hay un incremento de fibrina, hay un incremento Raúl, si de quieres, trombina. repíteme lo que dijo porque no escucho. Eh, ¿No escucha a Bere? No. Ah, es que Bere menciona que en el caso de que, bueno, en esta la paciente hay datos de una hemorragia como tal establecida. En este caso, la trombina, pues, se expresa como tal, como mecanismo compensador, y esa trombina entra al sistema circulatorio. Como la trombina, pues, es un estado activo de la tromboplastina y de los factores de coagulación, hay activación y migración plaquetaria, la cual obviamente pues activan las plaquetas y forman los trombos dentro de la circulación materna y por eso Ajá. disminuye el conteo plaquetario, por la activación plaquetaria y pues estas se van a formar trombos y las que no forman trombos son las que se están midiendo en los datos hemostásicos del laboratorio. Es que sí, como dijo Aranza, se forman coágulos, pero los coágulos se forman adentro de los vasos. Y ya después, la formación misma de los coágulos y todo, o sea, esto es por los factores que ya comentamos. Todo esto va a agotar todos los factores de coagulación. Entonces la paciente ya no va a coagular. Entonces, ustedes la están operando, están en un parto, lo que ustedes quieran, y está sangre y sangre y sangre. Ajá. Entonces, Disponible para coagular externamente, ¿no? Como ya se hizo internamente, pues por eso tiene las hemorragias, ¿no? ya si quieres continuamos. ¿Ok? Ujú. Bueno, como tal la coagulación provoca bueno, tenemos la coagulación, también tenemos anterior a esto la hemorragia, y dependiendo de la hemorragia, pues vamos a se progresa a un choque hipovolémico, obviamente dependiendo de los grados de separación. Tenemos el útero de Cuvier, como ya lo mencionó la doctora,
¿Pero qué es el Y útero equivaler? Ese no lo he mencionado. sí, A es ver, el que usted mencionó que ¿la Jorge vez dijo que era pasada? ajá, es el, Es A ver, el, La Giselle. infiltración Ajá, es un útero y con infiltración. ¿Qué más? de sangre en el... Ah, perdón. Entonces es un útero que es grande y que no se contrae. ¿Y qué le vamos a hacer? Si no se contrae y está sangrando, por lo tanto que no se contrae, ¿qué le hacemos? ¿se quita? ¿No? Y le No, ponemos Yo también tenía entendido que si no se No, ya no se puede. contrae. Está todo grandote, grandote. Ya salió el bebé. Ya le hicimos todo, pero el útero es azul, es grande y no se contrae. Se Histerectomía, lo ¿no? dejamos ahí a la histerectomía, mamá. ¿no? histerectomía. Histerectomía. O sea, ahí sí no hay pierde. O sea, no hay otra forma. Ok. Y como tal, una complicación para la madre, pues obviamente vamos a valorar las, los factores de riesgos de ambos y podemos llegar hasta la interrupción del embarazo, dependiendo si el desprendimiento llega a ser completo. Y dentro de las complicaciones fetales, pues obviamente, como hay un corte en el aporte sanguíneo, se puede presentar hipoxemia, asfixia, restricciones en el crecimiento, puede presentarse con bajo peso al nacer, o en el caso que no sea controlable, podemos llegar hasta un parto pretérmino. Cuando es un desprendimiento crónico, o sea que en este caso haya problemas en la decidua, o en los vasos de la decidua, en este caso se maneja como un desprendimiento crónico, o como tal, no es una inserción correcta de la placenta. Aquí obviamente van a estar los, el aporte sanguíneo va a estar un poco eh, restringido, y el cual va a su vez generar restricción en el crecimiento del producto, en el crecimiento fetal. Como tal, el diagnóstico puede ser clínico, histopatológico e imagenológico. Los datos clínicos, obviamente, pues vamos a valorar el sangrado vaginal, eh, que exista dolor en el hipogastro y en espalda debido a la inserción placentaria. Las contracciones uterinas, como mencioné, el útero va a estar aumentado en el tono y en rigidez, pero la amplitud de la contracción obviamente es menor. Y como tal, que se desarrolle un trabajo de parto pretérmino y hasta puede llegar a una ruptura prematura de membranas. Eh, la bibliografía decía que al nacimiento podía pedirse un registro histopatológico en el cual bueno, es este lado, en el cual podemos ver microhemorragias en los vasos deciduales, que serían estos puntitos, y así como infiltrado eosinofílico, que es todo el puntillo como morado que vemos, debido a los datos de inflamación que se presentan. Y obviamente, pues el estándar es el ultrasonido, que es la identificación del hematoma. En este caso podemos ver aquí todo esto que es un hematoma retroplacentario. Aquí tenemos la P de placenta, de aquí tenemos todo esto, es una colección sanguínea, en, bueno, retroplacentaria, en este caso pues también es y aquí lo vemos bien delimitado. Bueno, con las flechas está bien delimitado, y este es el hematoma de retroplacentario. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? No, creo que no. Ok, O sea, ¿se han entonces, entendido todo de desprendimiento de placenta? bueno, es que, bueno, aquí tenemos el signo y, por ejemplo, ya tienen a su paciente, ya tienen identificados los factores de riesgo y como tal ya tienen, bueno, ya van encaminados hacia un diagnóstico. ¿Qué es el siguiente paso que pedirían? El ultrasonido. La paciente ya está también con contracciones. ¿Esperan el ultrasonido o, o empiezan con indicaciones farmacológicas?
Pues primero lo que debemos hacer es monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y también como estamos con hipovolemia, pues entonces hay que hacerle colocación de vías intravenosas a la mamá para poder reponer pues el volumen más que nada. Exacto. Ese es el primer manejo. Valorar El primer manejo es como tal la monitorización hemodinámica de la paciente. Como bien dijo Su, vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y vamos a monitorizar la hemodinamia de la paciente. Vamos a calcular la pérdida sanguínea y el primer paso es administrar soluciones cristaloides. En este caso, el artículo mencionaba que podríamos utilizar Ringer lactato o Hartmann. Y la meta primordial es una orina de 30 mililitros por hora. Es la meta primordial en el caso de esta paciente. Obviamente cuando las pérdidas, aquí se habla de pérdidas cuantificadas. Obviamente una pérdida cuantificada no es lo mismo que una pérdida, no es lo mismo que la colección retroplacentaria. Entonces, cuando se habla de pérdidas de 500 a 1000 mililitros cuantificados, vamos a utilizar protocolos de transfusión masiva. Obviamente, esto es un caso de severidad hacia la paciente. Y en este caso, las metas para la transfusión sería mantener un hematocrito del 25 al 30%, conteo plaquetario mayor a 75,000, un fibrinógeno mayor a 300, obviamente para los datos de sangrado o sangrados futuros, y que el TP y el INR estén menos, dentro de los valores superiores, esté menor a 1.5. Esas son las principales metas para mantener en una paciente con desprendimiento de placenta y que genere sintomatología severa. Una orina de 30 mililitros y estos son los datos con las formas de transfusión. Entonces les llega la paciente, luego la revisan y ven que tiene un sangrado. ¿Cómo la van a revisar? Generalmente vemos, o sea, como no sabemos de dónde viene el sangrado, ¿qué le hacemos? Una Le ponen espectroscopía. La, espectroscopía. ajá, sí. Ajá, perfecto. Entonces ya vemos que el sangrado viene del cérvix. Igual le podemos hacer un ultrasonido para ver la frecuencia del bebé. Podemos ver si lo tenemos. Si no lo tenemos, nada más le escuchamos, aunque sea sin ultrasonido. Siempre que hay un sangrado de cualquiera, o sea, puede ser un aborto, puede ser una hemorragia de la segunda mitad del embarazo o posparto, siempre primero es difícil aquí calcular la pérdida sanguínea. ¿Por qué? Porque aquí te llega la paciente que empezó a sangrar hace rato. Entonces, o sea, yo les voy a contar, por ejemplo, una paciente que dijo, estaba dormida y de repente, sentí como mojado. Y yo, bueno, pasa para que te revise. Traigo una toalla. Yo, no importa, quítatela. O sea, si dicen traigo una toalla, ustedes, sobre todo las mujeres, piensan en una toalla sanitaria. Literal, traer una toalla del cabello para secarse el cuerpo. Estaba llena de sangre, entonces ya estuvo sangrando. Cuando llega igual yo puedo ver cuánto sangra, pero no sé cuánto sangró. Entonces la paciente inmediatamente llega, se le canalizan dos vías, se le pasan igual cristaloides, se toman muestras y se le ponen puntas nasales. Igual la sonda Foley para ver que no esté en anuria y que no esté chocada. Y luego se monitoriza. Ajá. La estabilizamos y de ahí pasa luego a cesárea. ¿Sí? En cualquier sangrado tienen que hacer eso. Les digo, excepto, bueno, no pasa cesárea si ya es un embarazo de 15 semanas o de 10 semanas, pues en realidad pasa un legrado, ¿no? Si tiene 8 semanas, 10, ¿no? Dependiendo. O si es una puérpera, pues también es otro manejo que después vamos a ver. Ok, gracias, doctora. Ok, en este caso hablamos bueno, aquí vamos a tener el manejo de un binomio estable, que es un sangrado el cual no presente riesgos para la madre ni para el producto, y
podemos manejarlo de dos formas, de menos de 34 semanas, que es nuestro caso clínico, o de 34 a 36 semanas. La principal meta de todo es llevar el embarazo lo más que se pueda hasta cercano a la fecha probable de parto, obviamente para disminuir las morbilidades fetales en el caso de la inmadurez. Como tal, cuando la paciente presente un inicio de labor de parto, ok, la meta es hasta más cercano a la fecha de parto. Podemos utilizar tocolíticos, en este caso el más utilizado hasta antes de la semana 32 es la indometacina. La indometacina como tal puede producir oligohidramnios y también puede provocar una persistencia del conducto arterioso. Son las principales complicaciones, lo principal que puede causar la indometacina, pero sin embargo es el más utilizado, ya que la bibliografía mencionaba que se podría utilizar nifedipino, pero nifedipino podría agravar en este caso de las pacientes el sangrado, y también mencionaba que podría utilizarse la terbutalina, pero la terbutalina puede ocasionar taquicardia e hipotensión a la paciente, que es lo que menos queremos en el caso que se presente sangrado. Entonces utilizamos la indometacina. Utilizamos una dosis inicial de 50 a 100 miligramos y después mantenemos una dosis de mantenimiento de 25 miligramos cada 4 a 6 horas. Eh, Asimismo, vamos a utilizar corticosteroides. Podemos utilizar betametasona o dexametasona, cualquiera de los dos. Aunque en este caso, la betametasona es el que tiene mejor efecto de corticosteroide. Podemos utilizar dos dosis intramusculares de 12 miligramos cada 24 horas. O sea, damos una dosis de 12 miligramos y a las 24 horas damos la otra dosis. O la dexametasona, utilizamos las equivalencias y damos 4 dosis de 6 miligramos cada 12 horas. Acá está fácil para que se acuerden. O sea, les voy a decir así como me lo aprendí. La betametasona son 2 dosis, son 12 por 2, 24. Entonces, en total dan 24 miligramos. La dexa son más dosis. Entonces, también tiene que ser 24 miligramos. Entonces, es mañana, noche, mañana, noche. En total, 4 por 6, 24. Entonces, en total siempre van a ser 24 miligramos. Para que se lo aprendan fácil. ¿Sí? Ahora, Sí. lo que está ahorita mencionando es como un manejo conservador. Pero aquí es, por ejemplo, si tiene un desprendimiento súper leve, que no se ha extendido ni nada, pero en general sí es raro hacer esto. O sea, el manejo como expectante del trabajo de parto en una paciente con desprendimiento es muy, muy raro. Sobre todo por la morbimortalidad que puede tener la mamá y el bebé. Ok. Y bueno, para terminar el manejo conservador, ya cuando está más cercano a la meta, podemos intentar proceder con el parto en el caso que pueda ser viable y los niveles de fibrinógeno lo permitan. Recordemos que mayor a 400 es un buen indicativo para proceder con el parto. Y bueno, a esta edad gestacional las morbilidades son relativamente bajas, principalmente en la maduración pulmonar. Si tenemos dudas o seguimos más cercanos a la semana 34, podemos utilizar el esquema de los corticosteroides, que ya mencionamos. Y Y también aquí, obviamente, por ejemplo, el parto va a depender de las modificaciones cervicales que tenga la paciente, porque si está cerrado y está consangrado, o sea, no la podemos dejar así. ok, bueno, eso sería el primer tema, que es desprendimiento de placenta. Ya los otros ya son un poco más rápidos. Nada más así como resumen, bueno, así más de esta diapositiva. Les digo que esto es como un manejo expectante, pero en realidad así te llega la paciente, si viene en algún examen, llega la paciente y hay que pasarle cesárea.
está sangrando, revisan que está bien el bebé, pero se interrumpe el embarazo. Ajá. ¿Cómo? Generalmente por cesárea, porque por parto les digo que depende. Si está cerrado, nos vamos a tardar un día, ¿no? Entonces no es bueno ni para la mamá ni para el bebé. Ujú. Por ejemplo, si ya está completa y de repente ven sangrado, pues ya hacen que para, ¿no? O sea, ya no se van a esperar. Ujú. Doctora, Sí, yo leí que si el bebé ya estaba muerto, ajá. se podría intentar el parto vaginal. Bueno, no el parto, o sea, Ah, sí, sí, la expulsión vaginal. sí, sí, sí. Pero ahí se tendría que, o sea, ya Inducir. está muerto el bebé, pero se tiene que inducir con oxitocina y eso no puede empeorar el estado materno. Es que te digo que ahí vas a ver. O sea, si viste que está leve el sangrado, pues igual y como la puedes dejar a trabajo de parto. Pero si no, o sea, aunque esté muerto ya, la tienes que meter. ¿Por qué? Porque el sangrado es abundante. O sea, sigue sangrando, sangrando, sangrando y es cesárea. Ajá. Porque te digo, si tú empiezas a inducir a una paciente primigesta y que tiene el cervix cerrado, posterior, largo, pues, o sea, te vas a tardar mucho. Ujú. Ok. En general, en óbito, o sea, ya que el bebé se murió, intentamos un parto, pero depende también de las condiciones. Les digo, si llega con un sangrado así impresionante, pues no vas a decir, ay, no, sí, nos vamos a esperar, no sé qué, y la voy a inducir. No, o sea, es difícil hacerlo. O sea, ahí sí pones en riesgo mucho a la mamá. Ok, está bien, gracias. Gracias, doctora. Ok, seguimos con el siguiente tema, ya son un poquito más rápidos, que es placenta previa. Que vamos a utilizar el término de placenta previa cuando la inserción de la placenta esté parcial o totalmente en el segmento inferior del útero. Y esta puede ocasionar sangrado y también desarrollar parto pretérmino en el caso de las pacientes. Tenemos una clasificación que es una placenta previa oclusiva, en el cual la mayor parte de la placenta va a estar insertada en el orificio cervical interno del útero. Y cuando sea no oclusiva puede ser marginal o de inserción baja. Marginal cuando esté adyacente al orificio cervical. Generalmente se habla de la distancia en milímetros, que sea menos de 20 milímetros del orificio cervical interno, o de inserción baja, que el borde se encuentre a más de 20 milímetros del borde del orificio cervical interno. ¿Cuándo sospechamos ¿Esa de...? clasificación la sacaste del Up to Date? Sí, de este que está aquí, doctora, De ese de artículo este. venía. Ah, Sí. ok. Porque también ya se clasifica así como placenta previa y placenta de inserción baja. Ajá. Ah, ok, entonces solo sería inserción baja y previa. Placenta previa. Ajá. Ok, bueno, ok. Gracias, seguimos. ¿Cómo tenemos una sospecha de placenta previa? En una mujer embarazada en la cual ocurra un sangrado posterior a las 20 semanas, o sea, en la segunda mitad del embarazo. Los principales factores de riesgo es una historia previa de placenta, de placenta previa, cesáreas previas, como lo había comentado este Jorge, en el cual la cesárea se inserte en las cicatrices uterinas. Y la gestación múltiple, en el caso que sean dos productos, una placenta puede insertarse de manera normal y la otra por la disminución del espacio, pues puede insertarse de manera baja o oclusiva. Eh, Y no es tanto por ejemplo, en cesárea previa, son cesáreas, son legrados, y como hay varias cicatrices, no se puede implantar ahí, sino se implanta igual como tú dices, en donde encuentra. Entonces, por ejemplo, tienen 4 legrados y tienen 2 partos, así, o una cesárea. Entonces, no tiene dónde implantarse, no se puede implantar en donde ya se implantó algo. Y se implantan en, justo por arriba del orificio cervical o en donde encuentre. Ajá. ok, gracias, doctora.
Y dentro de su incidencia, pues permanece en 4 por cada 1000 embarazos, o sea, relativamente baja. Tenemos la clínica, que es un sangrado aislado. En este caso es color rojo brillante en comparación con el desprendimiento de placenta, que era un sangrado color rojo oscuro. Y aquí no va a haber un dolor abdominal asociado. Y aquí una mnemotecnia que vi, que es de la regla de los 30 más 10, que es 30% de las pacientes presentan sangrado menos de 30 semanas. 30% sangrado en la semana 30 a 36 y 30% mayor a las 36 semanas. Y por último, el más 10, que es de un curso asintomático, que la paciente no presenta sangrado de ningún tipo. Bueno, como tal, la patogénesis de esta enfermedad es que, secundario a una cesárea, pueden quedar áreas de poco vascularizadas en el segmento superior del útero. Podemos dividir aquí nuestro útero, ¿no? Aquí puede que haya una histerotomía. En este caso, en el útero se presentan áreas de disminución en la vascularización, pues obviamente secundario a esto. Entonces, como dijo la doctora, la placenta busca dónde, bueno, se busca dónde implantarse, y en este caso las áreas de mayor vascularización, pues puede que estén presentes en el segmento inferior del útero. Entonces, aquí se promueve la implantación del sincito trofoblasto, y obviamente pues crecen en las áreas óptimamente vascularizadas para mantenerla, bueno, para cumplir la función que es la de mantener una vida, nada más como lo que mencionaba la doctora. Dentro de, bueno, para su diagnóstico tenemos los estudios de gabinete, principalmente, igual que en el desprendimiento de placenta, tenemos el ultrasonido transvaginal. Aquí vamos a identificar el tejido de la placenta extendido sobre el orificio cervical interno. Aquí tenemos una imagen donde aquí se ve el cérvix, aquí viene el útero, aquí se ve el cérvix, y aquí se ve como tal toda la placenta extendida sobre el orificio cervical interno. Este como tal entra dentro de la clasificación que es una placenta previa de carácter oclusivo. Aquí igual tenemos otra imagen donde este triangulito representa la placenta con la decidua, y aquí está el orificio, el cérvix y el orificio cervical, donde vemos que obviamente pues está cubriendo todo el orificio. Aquí tenemos la placenta, bueno, perdón, aquí está toda la extensión de la placenta, y pues aquí está el orificio cervical ocupando todo el orificio. El ultrasonido transvaginal es el que más se utiliza, ya que tiene una mayor sensibilidad y especificidad en comparación con el ultrasonido transabdominal. Aquí podemos utilizar el Doppler en el caso que sospechemos un acretismo placentario. Obviamente vamos a ver las áreas coloreadas, obviamente más allá de la decida, obviamente principalmente en el acretismo placentario, en el cual tengamos una inserción de la placenta pues más hacia la profundidad de las capas uterinas. Tenemos el manejo y el diagnóstico. Obviamente podemos tener ciertos predictores de sangrado, en el cual principalmente la placenta previa sea totalmente oclusiva al orificio cervical interno. Que tengamos un espacio hipoecoico. Esto nos puede orientar más hacia un pequeño sangrado y en el cual se genera un hematoma, pero no es de mucha confianza, ya que no se presenta en todos los embarazos. Y obviamente que sea de una placenta de inserción baja, que la cercanía hacia el orificio cervical sea menos de 3 centímetros, o como lo menciona la bibliografía del up-to-date, que sea menos de 20 milímetros Sí, principalmente. 2 centímetros. Ujú. Ujú. En el caso de sospechar de placenta previa, tenemos que visualizar todo el segmento inferior del útero, las porciones laterales, y en el caso de que no esté bien claro, podemos rechazar la presentación para observar como tal la placenta. Bueno, aquí, ¿quién me dice qué es lo que vemos? Esta es la placenta.
Esta es la placenta y aquí está el orificio cervical. ¿Alguien que me dice qué es esto? Y le pongo 10 en ginecología. ¿No es la vejiga? Esa es la Así es. vejiga. Ajá. Así es. En el caso de que la paciente presente con vejiga llena y hagamos un ultrasonido transvaginal, nos puede orientar a que la placenta esté en inserción baja o de manera oclusiva. En este caso, la paciente está indicada que vaya al baño y después se le realice el ultrasonido transvaginal, ya que, pues como tal, aquí tenemos una placenta de inserción baja, pero como tal es la fuerza que ejerce la vejiga hacia el útero, principalmente. Cuando tenemos, bueno, ya todos tienen 10 en ginecología. En el caso de la sospecha de la placenta, podemos mantener como una rutina ultrasonidos cada 15 días a un mes durante el segundo y tercer trimestre de la gestación para valorar la migración placentaria. Tenemos cierto manejo, como les mencioné, Oigan, tenemos ¿ustedes me escuchan? Sí, doctora. Sí, sí, lo Sí, escucho. doctora. Otra vez dejé de Sí, doctora, escuchar sí a se escucha Raúl. bien. ¿En qué parte me dejó de escuchar, doctora? ¿Doctora? A ver, me va a salir y regreso. Sí, sí, sí. Migración placentaria. Ok. Ujú. Ok. Bueno, seguimos con el manejo, en el cual puede manejarse de dos formas, que sea sintomática o sintomática. Sintomática nos referimos al sangrado. En el caso de asintomática, podemos, como les mencioné, mantener un control ecográfico para continuar con el diagnóstico. Se indica un control ecográfico exactamente a las 32 semanas y hay que valorar el borde placentario. Si se encuentra más de 20 milímetros o 2 centímetros alejado del orificio cervical, ya se reporta como tal una posición normal o inserción normal de la placenta. Si vemos que está a menos de 2 centímetros del orificio, se indica otro ultrasonido a las 33, a las 36 semanas. Entonces, aquí podemos valorar obviamente si existió migración placentaria y que tiene que estar mayor a 2 centímetros del orificio de manera normal. En el caso que esté, bueno, hagan de cuenta que este es el cervix y este es el útero. También tenemos tres manejos diferentes. Cuando tenemos una extensión de la placenta 14 milímetros por encima que cubra más de 14 milímetros el orificio cervical, existe un 20% de probabilidad que persista y se presente la placenta previa. Cuando la extensión llega hasta los 25 milímetros, esta probabilidad de que persista la placenta puede aumentar hasta un 44%. Y cuando la extensión sobre el orificio cervical es hasta 55 milímetros, es un 100% de que persista como tal una placenta previa oclusiva. En estos casos la placenta ya no tiende a migrar, sino ya está implantada ahí y se procede, bueno, el nacimiento se va a manejar hacia cesárea. Y en el caso de que sea una placenta sintomática, según el grado de metrorragia, pues vamos a mantener la paciente en observación. Obviamente, si son sangrados abundantes y en cantidad, pues vamos a tener un manejo parecido al desprendimiento de placenta, en el cual se van a canalizar una guía para reposición en líquidos y tenemos que valorar mediante los cambios hemostásicos la valoración de transfusión sanguínea. En este caso vamos a evitar los tactos vaginales, ya que podemos ocasionar nosotros mismos el sangrado de manera iatrogénica. Nada más hay que comprobar la frecuencia cardíaca fetal en el caso que no se presente estrés fetal
vamos a evaluar la presencia de un hematoma y que las membranas estén íntegras. Si se presenta actividad uterina o como tal esta presenta previa hace que se exprese la actividad uterina, podemos administrar topolíticos de la misma manera que en el desprendimiento de placenta. Y como tal, ya que no tiene otro manejo, podemos indicar un reposo relativo de la paciente. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo del manejo de la paciente, en el cual tenemos placenta previa o placenta de inserción baja diagnosticadas de la semana 18 a la semana 22. Aquí, como les mencioné, a la semana 32 tenemos que utilizar otro ultrasonido transvaginal para valorar si ya no existe placenta previa o de inserción baja, si existe placenta previa o no, y si existe con acretismo o sin acretismo. En este caso, si existe con acretismo, se va a indicar de primera instancia la cesárea, bueno, en este caso la cesárea. Y cuando seguimos nuestro curso, que es una placenta de inserción baja o placenta previa, sin datos de acretismo placentario, podemos pedir otro ultrasonido a la semana 36, como ya les mencioné. Si existió migración placentaria mayor a 20 milímetros, lo descartamos y la manejamos como una placenta de inserción normal. Si persiste la placenta previa, vamos a, bueno, se procede a una cesárea. Y cuando tenemos una placenta de inserción baja, manejamos según la distancia al orificio cervical interno, menor a 10 milímetros o de 11 a 20, en este caso hasta 20 milímetros. Bueno, más de 20 milímetros lo manejamos como una de inserción baja y podemos proceder a que nazca mediante parto vaginal. Pero en el caso que se encuentre menos de 10 milímetros del orificio, igual se maneja mediante cesárea. Y este es a grandes rasgos el manejo de la placenta previa. A ver, alguien que me pueda poner un caso clínico. Creo que la que falta es Zulem, que no ha participado. O sea, ¿cómo te llega la paciente así? Pone un caso clínico. Llega la paciente a consulta de gineco y te dice, ¿qué te dice? ¿Zulem? Aquí estoy, ¿ya me escucha? Sí. Pues va a ver, es una paciente que tiene quizá 30 semanas de gestación y presenta sangrado, ¿De qué pero pues tipo? no está asociado no tiene dolor abdominal ni nada. Le preguntamos sus antecedentes, pues refiere que tuvo quizá placenta previa, que Más bien que su, tiene cesáreas, partos. que tuvo un Partos parto por legrados. cesárea y que aparte de este parto, pues fue un embarazo múltiple, ¿no? Y que aparte, pues fumó las primeras semanas, no sé, se me ocurre. Y Llega con sangrado y el sangrado, ¿cómo es? mm, Es rojo, es oscuro. Ya lo es mencionó. rojo brillante, es rojo brillante. Ajá, porque es fresco. Ujú. Ajá, Literal, y, la placenta está sangrando. Ujú. ajá. Y pues ya, entonces, por los antecedentes y eso, sospechamos que quizá tenga una placenta previa. Ajá. Y pues entonces el siguiente paso a realizar, pues es una ecografía. Bueno, le puedes. No, primero, ¿qué le hacen? Ya lo dijimos en la Lo otra. mismo, ¿no? Bueno, monitorizas la frecuencia cardíaca fetal, monitorizas a ella, le pones sus vías No, pero venosas. te llegó sangrando, entonces tú vas a revisar de dónde es el sangrado, porque igual y puede ser Ya, la cervix. O la le haces especulo. tacto para ver que si tiene dilatación y es trabajo de parto. ¿Qué le haces? Lo primerito a realizar, pues es ver de dónde viene el sangrado, ¿no? ¿Y cómo sabes? ¿Cómo vas a saber?
pues le podemos hacer una especuloscopía. Siempre siempre, siempre, Ajá. siempre. Especuloscopía. Ajá. ¿Por qué? Y ya Porque si después, haces tacto, ¿qué puedes encontrar ahí? ¿Qué le tocas? pues como tal, Suponiendo que tiene dilatación. ¿Qué está ahí en el cervix? la placenta, ¿no? Ajá. Entonces, siempre vamos a hacer primero especuloscopía. Vemos un sangrado transvaginal, especuloscopía. Ya vimos que sí viene de adentro, entonces ya vemos frecuencia, todo, y hacemos otra vez en todas las pacientes, como les digo, estabilizarla. En todas siempre se estabilizan. Ujú. Sí. Entonces ahí sí ya que le haces. Y ya, pues ahora sí ver, como mencionaba Raúl, qué tipo de placenta, bueno, ahora le realizas el ultrasonido, se recomienda la ecografía transvaginal y ya según lo que observes, pues la clasificas, ¿no? Si es una central o si es una marginal o si es de inserción baja. Y dependiendo de ello, pues le das el tratamiento oportuno, que en este caso sería como el cuadrito que nos presentó Raúl. Es que miren, aquí la paciente así, generalmente le vamos haciendo ultrasonido. Les mandé ahorita un ultrasonido de una paciente que tengo justo con placenta, pues sí, como previa, ¿no? Esta paciente se le hizo un ultrasonido estructural y en el estructural vieron que la placenta está baja. Ajá, bueno, todavía 17 milímetros, a 17 milímetros del orificio cervical. Entonces, yo la detecté a tiempo, la detecté, no ha tenido sangrado, la verdad es que está súper bien. Yo ya sé que tiene placenta previa, entonces la voy a vigilar todo el embarazo. Pero si de repente me empieza con mucho sangrado, pues ya no, ¿para qué la hago así como ultrasonido, no? Me está llegando con mucho sangrado, entonces llega especuloscopía, veo de dónde es. Siempre todos los sangrados se activa código mater. Ajá. Desprendimiento de placenta, este, ahorita placenta previa o ruptura uterina. Ujú. En Entonces esos aquí. casos, Ujú. Sí, sí, sí. en esos casos, cuando la hemorragia es grave, también, bueno, leí que se requiere ya la realización de la histerectomía total. ¿Es cierto si se realiza frecuentemente o igual lo valoras? Es que ahí se va a valorar porque, o sea, si el sangrado es abundante, acuérdate que pues ya quitas la placenta y ya, ¿no? O sea, pero si tienes un acretismo, ahí cambia, porque puedes tener placenta previa y por lo mismo de que hay muchas cicatrices, ahí sí puede existir placenta, digo, placenta acreta o percreta o las que ya vimos, ¿no? Entonces ahí sí, de plano vemos que es un acretismo, pues ni jalamos ni nada porque va a sangrar más, nada más sacamos al bebé y ya. Y ahí sí, ahí tienes que hacer histerectomía porque pues no. Se le puede dar metrotexate y hay lugares donde sí hacen embolismo, o sea, la cierran y hay lugares donde hacen embolismo de las arterias uterinas para que no sangre, pero no en todos los lugares hay. En el Hospital Ángeles México sí hay, pero no en todos. Ok, gracias, doctora. Doctora, tengo una pregunta. Ajá. Este, por ahí leí que si se detecta una placenta previa antes de la semana 28 de gestación, que no se puede o sea, catalogar como tal hasta las 28 porque es cuando deja Ah, de, sí. digamos, o sea, recobra su posición final la placenta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la paciente que mandó que tiene 22.2 semanas por el ultrasonido, ahí tendría que como repetirse un ultrasonido a las 28 para confirmar entonces sí la placenta o cómo se Ah, daría. sí. Ve justo donde dice, creo que conclusiones, Ajá. y dice repetir el ultrasonido en tal semana, que es la 28. Entonces ahí podemos decir que es una placenta previa definitiva. Yo Ah, les ok. doy mucho el ejemplo de, por ejemplo, cuando tienen un globo, ¿no? El globo está chiquito, no lo han inflado, y le ponen un punto en abajo. Entonces, cuando ustedes lo inflan, ¿qué pasa con ese punto?
Pues se va recorriendo hacia Va a arriba. subir. Ujú. Ajá, va a subir. Entonces pasa lo mismo con el útero. Ahora sí, si está central total, así totalmente en el centro, pues ya no se va a mover, ¿no? Pero si está un poquito hacia arriba, hay que vigilarla. Y cuando decimos que ya es una placenta central, bueno, ya una placenta previa total, o sea, ya definitiva más bien, es a partir de la semana 28. Y les digo, lean el estudio para que también vean un poquito del estructural y va a decir ahí conclusiones, así se sugiere repetir el ultrasonido para ver localización de placenta semana 28. Ujú. Y ahí es cuando definimos si es ya placenta definitiva o no. O estuvo en su momento, porque todavía está chiquito, y después se le quitó. Vale, gracias, doctora. No había llegado a esa parte de la conclusión, pero sí, gracias. Sí, Gracias, doctora. Entonces, bueno, en el artículo de UpToDate mencionaba que todavía podía haber migración placentaria hasta como máximo la semana 35. ¿Sí se puede o no? eh, mira, si lo lees en otras bibliografías es semana 28. Ya es Ok, muy raro que se mueva después. ok. Gracias, doctora. Ok, dentro Yo, del... Ajá, a lo contrario que dices tú, yo encontré que ya después, si mandas a hacer un ultrasonido después de la semana 37, eso ayuda, pero más que nada a decidir cuál va a ser la vía del parto de la, de la placenta, sobre todo si es marginal o es de inserción baja. Es que, por ejemplo, si vemos a 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, la placenta puede ser un parto. Y si no, ya tendría que ser cesárea. Ahí es cuando decidimos. Y también la otra es que hay que descartar acretismo placentario. Porque les digo que placenta previa y acretismo van definiendo. Ahora también hay que ver dónde está la placenta. Hacemos un ultrasonido y la vemos justo donde siempre entramos. Y es que está así, en realidad no se puede hacer del mismo tipo para esa paciente, se hace de otra forma. Ajá. sí, doctora. Gracias, doctora. Ok. Vale, continuamos. Podemos interrumpir el embarazo en el caso que se presente hemorragia de actividad uterina, aún así con la administración de tocolíticos, cuando se presente inestabilidad hemodinámica, cuando se haya pérdida del bienestar fetal. Igual que el desprendimiento de placenta, podemos utilizar el uso de corticosteroides. Podemos también utilizar neuroprotección utilizando sulfato de magnesio con una dosis inicial de 4 gramos IV cada 30 minutos y una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora por 24 horas, o sea, 24 gramos dentro de las próximas 24 horas. Si la edad gestacional es mayor a 36, pues es indicación de cesárea en este caso, pero pues ya vimos que incluso antes podemos indicar ya la cesárea si no hubo migración placentaria. Y también podemos utilizar, bueno, también está indicada la cesárea si el borde está a menos de 2 centímetros y existe un riesgo de hemorragia en el caso que vaya acompañada de acretismo placentario. Y bueno, aquí tenemos un cuadrito comparativo. Este ya se los voy a dejar para que no hacer más largo la presentación y el tiempo, que entre la placenta previa y el desprendimiento de placenta, aquí vamos donde vemos la hemorragia, el estado, los síntomas, hasta el bienestar fetal y si se genera o no trabajo de parto. Bueno, ya por último tenemos el tema de ruptura uterina, que como tal podemos definirlo como la completa separación de las capas del útero. En esta puede o no haber expulsión de las partes fetales hacia la cavidad uterina peritoneal. Y como tal, es la complicación más grave del trabajo de parto posterior a una cesárea. Los principales factores de riesgo
es un incremento en la edad materna fetal. A una cesárea previa. Sí, bueno, aquí era el último, de hecho. Ujú. Incremento de la edad materna, que la edad gestacional sea mayor a 40 semanas de gestación, que sea un producto macrosómico, en este caso mayor a 4.000 gramos, que el periodo intergenésico entre cada, bueno, posterior a una cesárea sea menor de 18 meses, y como mencionó la doctora, que más de que haya más de un nacimiento previo por cesárea, que son los principales factores de riesgo, ya que como E- tal existen traumas previos en el útero, E incluso una cesárea. Ajá. incluso con una. Ajá. Puede ser con una y luego hay quien se le ocurre ponerle una, una prostaglandina, entonces pues peor. Gracias, doctora. Ok, tenemos otros factores de riesgo. Estos son los que como tal son de mayor gravedad. Es que hay antecedente de ruptura uterina previa ya reparada, que como tal esto es una indicación absoluta de que exista cesárea en la semana 36 a 37, principalmente para que no se genere el trabajo de parto y pueda ocasionar otra vez la ruptura uterina. Que haya una histerotomía de manera vertical, o sea, que obviamente que sea todo esto, la histerotomía, o incluyendo la histerotomía en T, que obviamente pues implica mayor trauma para el útero. Que haya inducción del trabajo de parto, como dijo la doctora, que existan estas cicatrices uterinas y obviamente se utiliza el misoprostol como análogo de prostaglandinas, pues obviamente hace que sea más riesgoso como tal la ruptura uterina. Y por sí mismo el trabajo de parto también genera cierto factor de riesgo para que exista ruptura uterina. Obviamente, pues esto va a ir indicado con un índice de Bishop bajo. Imagínense un producto macrosómico de 42 semanas que genere un trabajo de parto, pero los cambios cervicales no ayuden a este trabajo. Entonces, el útero sigue manteniendo sus contracciones, pero pues obviamente tampoco las modificaciones cervicales van a ayudar a que exista o que favorezca pues el nacimiento por parto. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde nosotros vamos a hacer los internos que nos sabemos la bichota, pero también nos vamos a saber el bishop. El bishop es obviamente son los cambios cervicales de la consistencia, posición, borramiento, dilatación y el apoyo cefálico. El apoyo cefálico es como son cómo venga el producto, obviamente con la valoración de las espinas, donde la consistencia al tacto del cervix sea firme, le damos puntaje de 0, blando más o menos y blando. La posición del cervix que sea posterior, semicentral o central. El borramiento cervical de 0 a 30, puntaje 0. De 30 a 50 1, 50 a 80 2 y más de 80 3 puntos. Donde la dilatación 0 cuando pues no hay dilatación y pues un punto por cada centímetro de dilatación. Y el apoyo pues en las espinas donde palpemos el producto. Obviamente el trabajo de parto, como mencioné en la diapositiva anterior, el trabajo de parto genera riesgo cuando un producto está también en riesgo y aunado a esto, el puntaje de Bishop sea bajo, o sea, tengamos un Bishop no favorable. La bibliografía maneja que un Bishop menor de 7 con factores de riesgo que son predictivos de ruptura uterina. Y bueno, tenemos la clasificación, puede ser traumática o espontánea, en este caso, pues, como les mencioné, pues es espontánea cuando hay una imposibilidad o dificultad en la progresión del trabajo de parto. Obviamente, según la localización del útero, le vamos a dar una clasificación. Según grado que sea completa, donde incluya todas las capas del útero y presencia en materia de salida de partes fetales, es el peritoneo, o incompleta, donde existe una dehiscencia, en el cual todas las capas del útero presentan una ruptura menos la serosa. Y según el embarazo que sea perdón, según el momento que sea durante el embarazo,
un traumatismo, heridas, o durante el parto, que es la más frecuente de todas. Bueno, la forma en que existe una ruptura de la musculatura del útero pueden ser causas pélvicas, uterinas o fetales. En el caso de las pélvicas, pues que sea una pelvis estrecha o que esté como tal obstruido el canal cervical por neoplasias o exostosis, o sea, prominencias en los huesos que imposibiliten el paso del producto. Uterinas, que como tal de los factores de riesgo, la multiparidad, en este caso ocasiona debilidad de de la musculatura y también las cicatrices por intervenciones previas. Pues obviamente el útero cuando se genera el trabajo de parto, mantiene sus contracciones como en esta imagen que tenemos, pues obviamente vamos a tener los patrones de contracción, los cuales obviamente ya con un útero debilitado, ya sea por la multiparidad o por las cicatrices, pues provoca la ruptura. Y por otro lado, las causas fetales, que sea un producto macroscópico o presentaciones anómalas, Macrosómico. principalmente. Macrosómico, no macroscópico, macrosómico. Y esas son las principales causas para que exista una ruptura uterina. Y bueno, la presentación durante el parto, que es la que estamos presentando aquí, es que haya dolor abdominal, que sea de inicio súbito o puede estar disminuido en el caso que exista o se haya indicado analgesia o parto sin dolor. Existe sangrado transvaginal, pero este puede estar ligeramente disminuido, ya que la hemorragia pues obviamente se va a ir hacia cavidad peritoneal. También la extensión de esta ruptura puede irse hacia la vejiga, puede presentarse hematuria. Obviamente, debido al sangrado, hay inestabilidad hemodinámica y va a haber cambios en los cambios del patrón de contracción. Va a estar aumentada la contractibilidad, pero pues el tono uterino va a estar disminuido o abolido. O sea, pues hay contracción, pero pues no hay nada más. Entonces, pues obviamente es patognomónico que disminuye el tono uterino. Y otra cosa es que las pacientes así empiezan con mucho, mucho dolor y de repente se les quita. Entonces, es como raro, ¿no? Porque te dicen, tengo dolor. Y generalmente te dicen dolor en el sitio de histerorrafia, ¿no? De la histerorrafia previa. Les mandé ahorita una imagen, a ver si la pueden ver, de los tipos de cesárea. El tipo de cesárea que más, que tiene mayor riesgo de una ruptura uterina es, si se dan cuenta, la que es como vertical. No sé si la están viendo. Sí, creo que es en esta Es diapositiva, corporal. ¿no? Se llama corporal. ¿Ah? Es como en esta, ¿no? Esa. Sí, ¿no? Ujú. La de al lado es segmento, porque generalmente la que hacemos es segmentaria, que es la que está abajo, y hacia arriba corporal. Ajá. Entonces esta es corporal y la de al lado es segmento corporal. Hay veces que no podemos sacar el bebé y lo que hacemos, generalmente les digo, siempre entramos segmentaria, pero si no, la tenemos que hacer corporal. Por ejemplo, si tuvimos una placenta previa, acuérdense que la placenta va a estar abajo, entonces no vamos a poder hacer la corporal, digo, la segmentaria, que es justo en la parte de abajo, la que ven así como horizontal. Entonces la hacemos una corporal, ajá. Entonces en un parto siguiente, pues cómo le vamos a, o sea, ¿de qué tiene riesgo? Ruptura. Ajá, si empieza en trabajo de parto. Entonces ahí va a ser una cesárea programada. Ajá. Igual si tuvo una miomectomía, o sea, se le quitó un mioma o algo. Porque ahí se hizo algo en el útero y queda una cicatriz. Ajá. Ok, doctora, gracias. Y bueno, dentro de la presentación en el caso del producto, pues anormalidades en la frecuencia o como tal puede tener bradicardia o desaceleraciones o de plano si hay como tal salida del producto hacia la cavidad, pues obviamente ya no se va a medir la frecuencia cardíaca y obviamente pues hay pérdida de la presentación. Se puede alcanzar a medir
y se escucha bradicardia, o sea, tal cual así, bradicardia. Y tenemos, por ejemplo, estamos revisando en el trabajo de parto al bebé. El bebé está en, así, no sé, segundo plano de Hodge. Y de repente ya no lo tenemos abajo, sino está hasta arriba del bebé. Y la mamá les dijo que ya no tiene dolor. Ahí, ¿qué pasó? Y está con bradicardia. Ya les hice el caso clínico. A ver, Jorge, Ya se rompió, está ¿no? muy fácil. ¿Mm? ¿Sí me escuchó? ¿Sí Sí, me escuchó? sí, Ah, sí, ya se sí, rompió. sí. Ya hubo rotura como tal. Ajá, ya fue una ruptura. Entonces, ¿qué hacemos? Cesárea, sáquenlo. Se puede. La pasamos rápida a cesárea. Hay Sí. veces que sí los alcanzamos, y otras veces no, se muere. Ujú. Igual que en placenta previa o en ruptura uterina. Digo, placenta previa y si sangra mucho. En general no se mueren tanto en placenta previa, pero en desprendimiento de placenta sí se pueden llegar a morir. Ujú. Ok, bueno. Como tal tenemos el manejo y el tratamiento que es donde tenemos una frecuencia cardíaca fetal anormal con bradicardia o no detectable, inestabilidad hemodinámica y dolor abdominal. Rápidamente hay que administrar soluciones cristaloides y también valorar transfusión en el caso de un sangrado masivo. Y principalmente, pues, bueno, como mencionó la doctora, la cesárea. Y aquí mencionaba la incisión de Pan Steel, que es esta, donde podemos exponer el segmento inferior del útero para... Esta es en piel, acuérdense. Las previas, las que vimos, es en el útero. Estas son incisiones en piel. Ajá. Ok. Y pues como ya mencionó la doctora, indicativo de cesárea rápida y para ver si se alcanzando el producto. Y aquí hay como tal, un consenso si debería de repararse o debería de hacerse histerectomía. Obviamente vamos a tomar en cuenta la satisfacción en la paridad de la paciente. Y obviamente, pues la reparación hay que reparar el defecto uterino, controlar la hemorragia, e identificar el daño hacia otros órganos, principalmente, como mencioné, hacia la vejiga. Entonces, se mencionaba la histerectomía en el caso de que el sangrado fuera muy grande e incontrolable, así como que el daño fuera, o la ruptura fuera muy extensa. Y bueno, aquí está. Y eso Y por sería todo. ejemplo, hay veces que vemos la ruptura que se va sobre la histerotomía, bueno, histerorrafia previa. Así tal cual, como si nosotros le hubiéramos hecho así en el útero, como si hubiéramos abierto. Y el bebé lo encontramos literal en cavidad. O sea, se los juro que es así impresionante, porque entramos y vemos hemoperitoneo y entramos a buscar como el útero y el bebé está ahí. Podemos ver el pie, la mano, el cuerpo, la cabeza, lo que sea, y es sacarlo rápido. ¿Por qué? Porque el bebé pues se muere. Sacarlo y ya pasarlo al pediatra para que él le haga reanimación. A mí me han tocado y pues realmente dos se murieron y uno no sé cómo sobrevivió. Pero sí, sí es algo muy, muy impresionante. O sea, yo creo que es más impresionante esto que una placenta previa, bueno, depende. O una, ¿cuál fue la primera que vimos? Desprendimiento. Desprendimiento de placenta. El desprendimiento de placenta es impresionante cuando o sea, les digo que me ha tocado así, que ves y dices, ah, sí tienes sangrado, tienes desprendimiento, la va a pasar. Entras y literal así, el líquido en vez de estar claro, es pura sangre. Y hay veces que sale así el bebé, lo sacas y detrás de él, así lleno de sangre todo, y la placenta sale así como si nada. Ujú. En una cesárea es lo mismo que en un parto, o sea, no puedes así como
jalarla y que salga, porque también hay inversiones uterinas en el parto, digo, en la cesárea. Entonces también le vamos dando tiempo. Ujú. Pero acá no, acá en desprendimiento de placenta, la placenta se viene sola, literal, porque pues está desprendida. ¿Sí? Sí, doctora. Y no sé si tengan dudas, o sea, son 3 temas, pero sí se relacionan mucho y se pueden confundir con ellos. Nada más como para confirmar. La primer causa, ya hablando de las hemorragias de la mitad del embarazo, la primer causa sería la placenta previa, luego el desprendimiento de placenta y por último la ruptura uterina. Ah, o sea, en prevalencia, Ajá. mira, en prevalencia no sé, eso sí, no sé la prevalencia de cada una, o sea, al Según yo menos en sí, México. A ver, ¿cuál es? según yo sí es así el orden como dijo Zulem. ¿Sí? La primera causa es placenta previa, la segunda desprendimiento y la tercera, bueno, de las que vimos sería rotura uterina. Sí, y sí puede ser porque, por ejemplo, desprendimientos he visto muchos. Placenta previa, si se van a la gineco 4, hay un piso de placenta previa. Ahí que hacen, tienen placenta previa y cuando se diagnostica así ya, placenta así definitiva, las hospitalizan, las están vigilando y les dan inductores de madurez pulmonar. Si empiezan con algún sangrado, aunque sea escaso, se le inicia sulfato de magnesio para maduración pulmonar y, bueno, para maduración del intestino y cerebral. Ujú. Y se espera que no tenga sangrado. Si ven que vuelve a tener sangrado, ya se interrumpe. Ajá, sobre todo si pasa de la semana 32 o pesa arriba de 2 kilos. ¿Sí? Porque hay veces que sangran súper leve, entonces las dejas y la vuelves a dejar, porque es leve y sangró poquito. Pero hay veces que sangran así, como no tienen ni idea, entonces es inmediatamente pasar la cesárea. Ujú. Y acuérdense, en cualquier sangrado, siempre primero especuloscopía, ¿sí? Nada de tacto Sí, vaginal. Aquí contraindicamos el tacto vaginal. Sí. Sí, porque les digo que podemos tocarla y ahí la placenta, ¿y qué va a hacer? Va a sangrar más. Ujú. sí. Sí, ok. Entonces, todos así bien, bien listos con el tema o tienen alguna duda. Creemos que sí, todo bien. ¿Sí? Sí, Si les hago examen de este sí lo sacan bien. con 10. No es cierto, Sí. pero pues yo creo que estuvo muy clara la clase. Bueno, a mí sí me gustó. Entonces, yo no tengo duda, pero no sé los demás. Les digo que no es difícil el tema, o sea, está fácil así. En placenta, en este desprendimiento de placenta, el sangrado, ¿cómo es? Es Es oscuro. oscuro. Oscuro y van a tener antecedente o de que se drogaba o de que De tenía hipertensión. preeclampsia, o sea, algo así, ¿no? Igual como aquí dice, no va a haber dolor. En donde sí va a haber dolor, acuérdense también en ruptura uterina van a empezar con mucho dolor y de repente se les quita. Ajá. Y en desprendimiento de placenta puede haber dolor, pero porque puede empezar con muchas contracciones. Ujú. Y en Ok. placenta previa pueden estar como si nada y el sangrado, ¿no? Y en desprendimiento no, vemos que está hipertónico y bueno, dice presentación física en la pelvis. Y en placenta previa sí puede estar bien el bebé, pero en desprendimiento de placenta no, porque acuérdense, ¿por dónde respira el bebé? ¿O por dónde adquiere todo? Por la Sí, por la placenta. Por la placenta. placenta. Ajá. Y bueno, el trabajo de parto, les digo que en placenta previa depende a qué distancia está. Si está a 2 centímetros, se puede, o sea, más de 2 centímetros se puede dejar a parto si no es cesárea. Aunque la verdad es que la mayoría, o sea, se opera, ¿no? O sea lo que sea, sí se opera. Y les digo, vean el estudio que les mandé y justo ahí dice eso de corroborar a la semana 28. Ajá. Y si ven así, ahí también viene, o sea, varios marcadores
y creo que también un Doppler, no me acuerdo. No me acuerdo si viene Doppler. ¿Lo han visto? ¿Ya lo vieron? Ahorita les digo si viene el Doppler. Ah, sí, abajo viene el Doppler de arterias uterinas, que ese es predictivo de preeclampsia. ¿Sí? ¿Cómo dijo, doctora? ¿Podría repetirlo, por favor? Es Sí, doctor. predictivo de preeclampsia. Si está alterado el flujo de las arterias uterinas, este es predictivo de riesgo de preeclampsia. Este está normal, pero sí hay unos que están anormales. Entonces, igual, cuando veamos preeclampsia, nada más menciónenlo, porque hay muchos, o sea, muchos predictores, muchas cosas, pero bueno, nada más igual como mencionar, así como, Doppler de arterias uterinas antes de la semana 16. Digo, esto no viene aquí en el tema que estamos viendo, pero bueno, ¿a quién le toca preeclampsia? ¿A nadie? ¿Aquí qué, doctora? Perdón. ¿A quién le toca preeclampsia? Ah, creo que a nuestro compañero Paulo. Ok. Bueno, entonces podría mencionar nada más esto, ¿no? O sea, el Doppler de arterias uterinas, ¿cómo es? ¿Es lo que Y, dice evaluación hemodinámica? ajá, este, se hace antes de se hace en el ultrasonido del primer trimestre, en el estructural, de la semana 11 a la 14. Si lo vemos alterado, le damos aspirina. ¿Cuánto? 150 miligramos. ¿Y por qué se lo damos antes de la semana 16? ¿Qué ocurre con la placenta? Antes había placenta cuando tenía 10 semanas. ¿No se acuerdan de sus clases de embrión? No, doctora. No. Es la primera oleada de placentación. Entonces, cuando nosotros lo ponemos, o sea, cuando vemos que está alterado, les da, acuérdense que toda la preeclampsia y todo esto tiene que ver con un poco con la alteración de las arterias espirales. Bueno, hay muchas teorías, pero sí se ha visto que las arterias espirales están alteradas. Entonces, lo que hacemos es darles aspirina porque sí mejora. Y luego en el segundo estructural, que es de la semana 18 a 22, ya vemos que ahí está, generalmente mejora. Y tiene un, así altísimo, si lo buscan, un altísimo beneficio para evitar preeclampsia temprana. Ajá. Les digo esto como para que lo sepan nada más, no creo que les pregunten eso, pero para que sepan un poquito. Generalmente creen que gineco es así como de, no, nada de ciencia, ¿no? Pero hay mucha ciencia detrás de gineco, o sea, sí hay como cosas así, Doppler, hay estudios angiogénicos, hay como muchas cosas, por ejemplo, para preeclampsia, ¿no? O sea, un trabajo de parto a lo mejor es sencillo porque el bebé sale solito, literal, a veces, y si no le hacemos cesárea, lo cual no es como muy complicado, ¿no? Pero si no, sí tienen que estar, ¿cómo se llama? Viendo, vigilando, conociendo, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, gracias. Bueno, pues entonces ya la dejamos aquí. Sí.